Antunes la hemos convocado, ella es investigadora del CIAT, y nos interesa saber pues precisamente cómo está Miguel Alemán, indicadores de pobreza, de niños que están por ahí. ¿Frente a qué estamos con el poblado Miguel Alemán? Gilda Salazar, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Eh, ¿Por dónde podemos empezar? Con los datos duros que dicen, los niveles de pobreza alimentaria, poblacional, ¿qué es lo que tienes tú por ahí? No, bueno, en realidad yo lo que más podría comentar es la propia demanda de la población en el poblado, ¿no? Ellos están siempre ahorita, sobre todo tienen el tema de la seguridad, como que no es ninguna novedad en ningún lugar, no solo del estado, sino del país. Y la exigencia pues ha sido desde hace mucho tiempo el tema de la iluminación, iluminación digamos del pública, pues, ¿no? Del alumbrado público, y también el tema de la pavimentación. Ambos temas se vinculan, el primero con la seguridad, con los niveles de vandalismo, la violencia, y segundo, con el tema de la salud, ¿no? El tema de la falta de pavimentación. En ese sentido, el poblado Miguel Alemán tiene muy altos índices de enfermedades respiratorias en niños y en adultos, ¿no? Eso es básicamente las cosas que yo más te puedo comentar en relación a la demanda de los habitantes del poblado, pues, ¿no? Eh, en números, hay números que se puedan diseccionar, por ejemplo. Sí, porque exacto, no estamos, hay que tomar en cuenta, Gilda, y es lo que decíamos cuando hicimos la crónica, no estamos descubriendo la agua hervida, ni el hilo negro, ni a Miguel Alemán. Miguel Alemán tiene, ¿cuánto? 40, ¿cuánto? Un poco hablar de historia, Miguel Alemán tiene más de 40 años, 50, Sí, es sí, decir, es una zona agrícola muy rica, los con muchos ricos, pero con población muy pobre, alrededor de 40,000, la gran mayoría en pobreza extrema. Estamos poniendo a debate el foco de lo que es Miguel Alemán, porque de repente nomás pensamos en el ejercicio periodístico que hicimos, pero hay una población ahí demandante, como describes. ¿Hay indicadores, por ejemplo, que podamos comentar? No, fíjate, porque yo le decía honestamente hablando, yo aquí no tengo diagnósticos ni datos duros, porque yo tengo ya 4 años de mi estudio, y mi estudio fue específicamente sobre condiciones de salud. Ujú. Entonces, lamentablemente el otro colega que era el que yo iba a entrevistar, que tiene un diagnóstico sobre pobreza, no es el tema que yo trabajo en mi poblado, pero que trabajé, pues, ¿no? Como para darte datos, como es. Lamento decirte que no tengo esa información. Ah, pues qué extraño. Me canalizaron así contigo que tú ibas a presentarnos por eso, es decir, porque Camberos estaba ocupado, pero no hay problema. Lo que tú me estás diciendo también no tiene desperdicio, es decir, las Ajá. necesidades de Miguel Alemán. ¿Por dónde se debería empezar, Gilda, crees tú? Lo que pasa es que, bueno, el origen del poblado Miguel Alemán, pues desde que el poblado Miguel Alemán surge con población jornalera agrícola, ¿no? No es un lugar que se planificó, que se tuvo que ir resolviendo con la gran necesidad de población que se fue quedando, ¿no? De hecho, no es una población que tampoco decidió, dijo, bueno, ahora vengo y me instalo aquí en el poblado, ¿no? El poblado de Miguel Alemán tiene una característica muy específica. Se empezó a desarrollar cuando empezaron a población que trabajaba, jornaleros pendulares que empezaron a decidir a tener el deseo y la decisión de tener un pedazo de tierra y una casa y un lugar, y se quedó, y se empezó a formar sin ninguna decisión. Es un poblado, si hablamos de los recuerdos personales, pues desde que uno iba
a Bahía de Quino, ahí en ese espacio no existía nada, ¿no? Y de pronto empezaron a surgir casas y casas y casas y se hizo un poblado y sí hay pobreza extrema, pero también hay muchísima población, incluso indígena, que son los comerciantes del lugar, ¿no? Es complejo el desarrollo y muy característico, muy específico, un espacio en medio de la carretera que surge de la nada, ¿no? De la nada. Y hoy pues ya hay hasta una clínica del Seguro Social. Entonces ese es uno de los grandes temas de la cómo crecen, cómo se hacen los pueblos, ¿no? Totalmente. ¿Qué pudiera hacerse ahorita con el poblado? ¿Cómo ves tú que las autoridades, de manera general, federal, estatal, municipal, qué debieran hacer? Porque, insisto, pareciera como que si se detuvo el tiempo ahí, y Gilda, ¿estás de acuerdo? Es decir, pareciera como que por el poblado Miguel Alemán, sí hay un hospital, hay más infraestructura oficial por las necesidades de la población de seguridad, de salud, de alimento, pero el nivel de vida, la calidad de vida, el éxodo o asentamiento también de indígenas de diferentes partes del país sigue de alguna manera presentándolo como uno de los municipios más pobres. Uno de los municipios más que no te escuché. Pobres, te digo. O bueno, comisarías, vaya. Con más carencias. ¿Por dónde debieran, tú crees, empezar con este cuadro que presentamos las autoridades de todos los niveles? Ajá, bueno, yo creo que en un pueblo así, insisto, la planeación, la urbanización, la urbanización es fundamental, ¿no? Es fundamental, o sea, hacerlo pueblo, planear y hacer una buena urbanización y para organizar el hábitat es fundamental, ¿no? Para construir un medio ambiente habitable, de calidad, ¿no? Porque por un lado, en efecto, se construye un seguro, ¿verdad? Porque es mucha la demanda, es mucha la necesidad, y se hace como comisaría, pero pues no se atienden las demandas del nivel de la calidad de vida, de la vida cotidiana, el agua, la luz, el pavimento. Yo creo que esas son cosas fundamentales, básicas, para hablar de índices de pobreza, ¿no? Porque si hablamos de índices de pobreza, pues yo no sé, digamos, todos la gente que está en Miguel Alemán y los que vienen a Miguel Alemán y los jornaleros que vienen por las temporadas, pues vienen precisamente a trabajar, porque en sus lugares de orígenes no hay trabajo, como ellos dicen, y eso sí te lo puedo decir porque lo tengo en mis registros. Sonora es una oportunidad para nosotros, imagínate. Por un lado estamos hablando de esto que ustedes dicen y que plantean como la pobreza extrema, que lo es, pero por otro lado estamos hablando de que Sonora es la oportunidad para estos trabajadores y estas trabajadoras de obtener un empleo. Entonces, si te das cuenta, es como muy contradictorio, ¿verdad? Sí, no, totalmente de acuerdo. Es decir, y pues yo creo que una buena oportunidad para el rescate de esta situación. Muy bien, te agradezco mucho, Gilda, y estaremos en contacto. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días, a ver, me voy ahora con Marcos Paz Pellado.